Bienvenidos, mi nombre es Brenda Ortiz y hoy les voy a presentar la OTAN y el Pacto de Varsovia. Les explicaré todo lo que necesitan saber sobre estas dos grandes alianzas y cuál fue su impacto en el sistema internacional. A mediados del siglo XX, el sistema internacional estaba pasando por un punto crítico, debido a las tensiones que se originaron en el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial entre las potencias aliadas, específicamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que estas tenían grandes diferencias políticas, económicas y sociales entre sí. O sea, el modelo que promulgaba cada uno era sumamente diferente, lo cual las colocó en un ambiente sumamente competitivo. Todo esto trajo consigo la creación de la OTAN, liderada por Estados Unidos en 1949, donde las potencias occidentales se vieron en la necesidad de agruparse y crear una alianza defensiva en pro de la seguridad y la preparación ante futuros conflictos armados. Esto trajo como consecuencia o como reacción por parte de la Unión Soviética la creación del Pacto de Varsovia en 1955, en el que las potencias del llamado bloque oriental o del este de Europa, que compartían valores similares a la de la Unión Soviética, en este caso el comunismo, se agruparon y todos estos acontecimientos acentuaron aún más las tensiones que ya se tenían para el momento. Entonces esto nos lleva a realizarnos las siguientes preguntas. ¿Cómo afectó la conformación de estas alianzas el sistema internacional del momento? ¿Y cuáles fueron los factores clave para que estas alianzas se llevaran a cabo? En el marco de la posguerra se evidenciaron las consecuencias que tuvieron las rivalidades entre la URSS y Estados Unidos. Con esto, la conocida como la Guerra Fría, que fue un conflicto o un acontecimiento no bélico que se caracterizó por la delimitación de la política exterior de los actores involucrados, enmarcada en la defensa de su ideología política y su modelo económico. También se caracterizó por el desarrollo militar y armamentístico que tuvieron los estados involucrados para mantener así la competencia en el sistema internacional. Y esto ocasionó un cambio en el status quo del momento. En la coyuntura micro tenemos la creación como tal de la OTAN o del Tratado del Atlántico Norte, que se firmó en 1949 bajo la premisa o bajo la necesidad que tenía el bloque occidental de formar una alianza sólida en pro de la defensa y protección de los países miembros de esta alianza. Esto trajo consigo o significó como coyuntura específica el motivo que escaló las tensiones para el momento con la Unión Soviética y posteriormente ocasionó la reacción de esta, llevando a cabo en 1955 la creación del Pacto de Varsovia. La Unión Soviética percibió la creación de la OTAN como una amenaza tanto a su seguridad nacional como a su hegemonía, por lo cual procedió a la creación del Pacto de Varsovia, que estaba conformada por los países de Europa del Este que compartían valores afines con la URSS en términos de de modelos políticos y económicos. En este caso, su bandera o su insignia era el comunismo y proteger sus políticas para que no fueran afectadas, en este caso, por el capitalismo. En las fuerzas profundas tenemos la repartición de la Alemania nazi. Las diferencias entre el bloque de los aliados tras el fin de la guerra dio como resultado una avalancha de contradicciones entre principalmente Moscú y Washington, que a su vez se reflejaron posteriormente en el resto del sistema internacional. Una de las primeras muestras de ello se evidenció en el Protocolo de Londres, donde se establecieron los parámetros para la repartición de la Alemania nazi, que en un principio, por lo menos, Berlín iba a ser manejada como un área económica bajo la administración conjunta de Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña, entre otros. Pero las crecientes rivalidades entre Estados Unidos y la URSS terminó por dividir Alemania en un principio en cuatro partes, pero luego en dos, en lo que se conoce como la Alemania occidental y la Alemania oriental o comunista. Las rivalidades en este caso fueron principalmente
por el control económico de la zona, ya que Estados Unidos y la URSS manejaban distintos tipos de modelos económicos que chocaban entre sí. Uno de los puntos claves que podemos mencionar en esta fuerza profunda es el cierre de fronteras por parte de la Unión Soviética entre 1948 y 1949, que fue un gran obstáculo para el comercio del momento, más que todo el comercio del bloque occidental. Esto se puede decir que fue un suceso fundamental que dejó sobre la palestra los claros objetivos que tenía la URSS en la zona. Y esto también se puede tomar como una fuerza profunda porque esto fue como una gran razón que llevó al bloque occidental o Estados Unidos a replantearse un poco la situación y posteriormente crear la OTAN, ya que los actos que había tenido la URSS hasta el momento habían sido realmente percibidos como una amenaza para el equilibrio del sistema internacional de ese momento. Otra fuerza profunda a tomar en cuenta son las diferencias ideológicas que tenían estos actores, ya que en un principio la división del poder se dio por razones económicas, pero terminó dividiéndose por razones políticas e ideológicas, como fueron las grandes rivalidades que estos tenían en sus modelos políticos. En el caso de la URSS era el comunismo y en el caso de Estados Unidos era el modelo capitalista y democrático. La expansión del comunismo se puede decir que era una de las grandes incertidumbres del momento y cómo la política exterior estadounidense se iba a desarrollar en relación a eso. Y también todo esto condujo a una de las escalas más fuertes de tensiones para el momento, que llevaron a la URSS a plantearse medidas para apaciguar las políticas agresivas que estaba tomando Estados Unidos para el momento, como lo eran el plan Marshall o la doctrina Truman, ya que estas políticas conllevaban un peligro para el dominio o las esferas políticas que tenía la URSS en Europa. Después de 1945, luego de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, el desarrollo nuclear se convirtió en una prioridad para la política exterior de los países que conformaban el bloque occidental y también el bloque oriental. En particular, fue de gran interés para Estados Unidos y la URSS, ya que en un principio la hegemonía nuclear la poseía Estados Unidos, ya que fue el primero en descubrir o en materializar este tipo de energía. Pero en 1949, la URSS llegó a tener el conocimiento para desarrollar este tipo de energía nuclear. Y se tomó en serio esta gran variable que desencadenaría posteriormente, unos meses después, la creación de la OTAN. Y también esto dio pie a que comenzara lo que es llamado la carrera nuclear o la carrera armamentística, en ver cuáles de las dos potencias tenían como más capacidades a nivel militar y específicamente en el ámbito nuclear. Otro de los factores clave a tomar en cuenta es la incertidumbre en relación a la expansión del comunismo y el intervencionismo de las potencias en asuntos de otros estados. Los países que compartían los valores del modelo capitalista
temían que las esferas de influencia de la Unión Soviética se ampliaran cada vez más y llegaran a ser realmente un peligro para el equilibrio. Por lo cual se empezaron a tomar ciertas medidas de carácter intervencionista en ciertas partes del globo. Una de estas muestras de intervencionismo por parte del bloque occidental, en específico por parte de Estados Unidos, fue la intervención indirecta que tuvo en las relaciones comerciales o en los principales puertos comerciales y vías terrestres en Centroamérica, en la década de finales de los 40 y principios de los 50, ya que Estados Unidos realizaba inversiones en estas infraestructuras de estos países periféricos que le daba acceso a tener cierta influencia en la palestra política de estos países. Y así, y esto se podría decir que es una medida que tomó Washington para contener para prevenir y contener que el comunismo se expandiera o se empezara a expandir por América Latina. Otra muestra de ello es el apoyo en las negociaciones durante la Guerra Civil China que que impulsó Estados Unidos. También vale la pena mencionar el apoyo indirecto que estableció Estados Unidos en 1952 con relación al golpe de Estado por parte de Fulgencio Batista contra el gobierno del presidente Carlos Socorras en Cuba. Fue otra muestra de ese intervencionismo. Por otro lado, también podemos mencionar el aprovechamiento de la URSS de los países que se encontraban en declive tras la Segunda Guerra Mundial, específicamente de los países de Europa del Este, que de alguna forma la Unión Soviética empezó a establecer especies de patrocinio a estos países que le daba también cierta influencia en las políticas internas de estos y ayudaba a combatir cualquier amenaza que tuvieran las atmósferas comunistas que ésta había establecido en esta región de Europa y que fue una variable fundamental para para la posterior creación del Pacto de Varsovia, ya que en su mayoría estaba conformado por países cuyo modelo de gobierno era el comunismo. Las bases materiales a tener en cuenta son el gran poder militar y económico que tenía la OTAN para el momento. Una muestra de ello fue durante la Guerra de Corea, en la cual realizó gastos de alrededor de 150 millardos de dólares, en el que Estados Unidos subsidió en un 79%. Otro objeto de análisis en relación a las bases materiales es que la economía estadounidense estaba pasando por una de sus mejores épocas en relación a la cantidad de liquidez que entraba a su economía, por lo cual contaba con grandes recursos para invertir en pro de su seguridad nacional y la seguridad de sus alianzas. Por ejemplo, para 1950, el PIB estadounidense oscilaba
$299.900 millones anualmente. Por otro lado, el bloque oriental contaba en sus inicios con un gran desarrollo militar y estratégico que en cantidades se dice que fue de alrededor de 6 millones de soldados, 69.000 tanques de guerra y un arsenal de misiles nucleares que estaban a la disposición directa del Pacto de Varsovia, por lo cual son grandes recursos y grandes poderes que se pusieron en práctica o estaban a la disposición para cualquier escenario que se diera en ese momento. Otra de las bases materiales a mencionar es la prohibición que tenía el Pacto de Varsovia a que los actores o los estados miembros se pudiesen salir del pacto, por lo cual le daba un as bajo la manga a la URSS para mantener esa coalición. Y por la parte norteamericana, la doctrina Truman se puede decir que fue como una gran base material en su política exterior, ya que significó una avalancha ofensiva contra la expansión comunista. En relación al tejido diplomático, podemos destacar que durante este periodo la diplomacia estuvo marcada por el constante espionaje entre las potencias. También otro de las características fundamentales a destacar es que durante este periodo se crearon varios planes o doctrinas que marcaban el seguimiento de la política exterior de los diferentes actores que conformaban las diversas alianzas. Entre ellos podemos mencionar la doctrina Brezhnev, que es una doctrina que básicamente se basa en que los países que conformaban el Pacto de Varsovia limitaban su soberanía con el fin de desarrollar el modelo comunista en cada uno de sus gobiernos. Y a su vez también está entrelazada con la prohibición de salida que conllevaba el Pacto de Varsovia. Otro de los aspectos importantes de la diplomacia para el momento que podemos mencionar es el Plan Marshall y la doctrina Truman. El Plan Marshall consistía en la ayuda que ofrecía el gobierno estadounidense para la reconstrucción de los países después de la Segunda Guerra Mundial, de los países de Europa Occidental. Y con esto aseguraba la permanencia de sus esferas de influencia. Y la doctrina Truman fue una medida que tomó el gobierno estadounidense para contener el comunismo específicamente en América Latina. En la correlación de fuerzas, se podría decir que el sistema internacional estaba verdaderamente dividido durante la creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y también podemos mencionar que el Pacto de Varsovia fue un gran contrapeso en relación al poder militar que significaba la creación de la OTAN. Fue un contrapeso estratégico por parte de la Unión Soviética. Y también podemos mencionar que tanto el Pacto de Varsovia como la OTAN ponían en evidencia la lucha hegemónica mundial que tenían las potencias del momento. Status quo final. Tras la disolución del Pacto de Varsovia, luego de la caída del muro de Berlín y la posterior desintegración de la Unión Soviética, el sistema internacional
tuvo un cambio bastante notable, ya que en él se respiraba una atmósfera de que habían vencido a la esfera comunista y que había ganado el modelo norteamericano o el modelo democrático y capitalista. Por lo cual fue una gran época de tranquilidad para el bloque occidental, quien estaba victorioso.